abogacía que ustedes van a realizar ya en su ejercicio profesional. ¿Cuál es el tema de hoy? Hemos estado estudiando los vicios del consentimiento. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? A ver, ¿quién me menciona algunos? Los vicios del consentimiento. Violencia, licenciada. Buenas tardes. Violencia, muy buenas tardes, Francisca. Violencia, perfectamente. ¿Cuál otra? Inducir a error, me parece que también era. Inducir a error, sí. ¿Cuál otro? Hola. ¿Qué otros vicios del consentimiento hay? La simulación, ¿se recuerda? La simulación, la falta de declaración de voluntad de alguna de las partes. Entonces, cuando se dan estos vicios del consentimiento, el error, la coacción, la violencia, la simulación, el dolo, todo eso definitivamente produce el efecto de que el negocio jurídico pierde su validez. Pero eso no se hace de oficio, ¿sí? Como estamos en derecho privado, todo es a solicitud de parte. El engaño, perdón, solo estoy pagando esto que se encendió solito. Entonces pierde su eficacia el negocio jurídico porque existen vicios en el consentimiento. Por ejemplo, una persona se entera de que en el registro general de la propiedad ya no aparece él como el propietario del inmueble. ¿Y cómo es que no aparece como propietario del inmueble? ¿Qué pasó? Si él no lo ha vendido, no lo ha donado. ¿Y por qué aparece otra persona como dueña de esa propiedad? Porque se hizo falsamente la escritura. Hubo allí dolo. Allí hubo una persona que suplantó a otra para aparecer como propietario. Por supuesto, no lo hizo solo, ¿verdad? Aparece que se hizo una escritura donde el verdadero dueño le estaba vendiendo la propiedad a otra persona, pero el dueño dice, yo nunca he vendido mi propiedad. Eso no es cierto. Esa escritura no es verdadera. Todo eso han falsificado los documentos para quitarme mi propiedad. Y ahora plantean hasta una demanda de desocupación en mi contra. Si yo soy el dueño y he sido el dueño desde hace 50 años de esa propiedad. Entonces, hoy vamos a ver ese tema. ¿Qué procede en ese caso? Yo les voy a explicar cómo puede pedirse la nulidad absoluta de un negocio jurídico cuando se dan situaciones de esa naturaleza. Y eso es lo que les traigo el día de hoy que vamos a analizar. Escuchemos la presentación. En nuestro punto del programa número clase 17.8 del programa tenemos la ineficacia del negocio jurídico contractual. En clases anteriores estudiamos los requisitos esenciales del negocio jurídico, lo que es la ejecución forzosa en caso de incumplimiento de alguna de las partes contratantes, y el día de hoy lo que es la ineficacia del negocio jurídico. ¿Cómo son los casos en los cuales
el negocio celebrado pierde su validez. Es un contrato eficaz. ¿Cuándo se califica de eficaz un negocio jurídico? Cuando se cumplen, se reúnen todos los requisitos exigidos por la ley. Cuando el contrato se ha celebrado y su resultado es que es apto para producir los efectos que le corresponden, según la declaración de voluntad y cumpliendo las reglas jurídicas que corresponden al contrato que se llevó a cabo. Por eso es eficaz un contrato, cuando ha sido totalmente elaborado y celebrado, cumpliendo todos los requisitos esenciales, cumpliendo todos los requisitos legales, para que su cumplimiento pueda llevarse a cabo sin ningún contratiempo. Porque una vez celebrado el contrato, las partes quedan obligadas al cumplimiento de lo acordado en cada una de las cláusulas contractuales. Si se lleva a cabo legalmente, cumpliendo todos los requisitos, existe ese pacto celebrado entre las partes como cumplimiento obligatorio. Eso se conoce como el principio pacta sunt servanda, que este principio dice que los contratos son para cumplirlos. O sea que todo lo pactado, todo lo acordado, debe de ser cumplido a cabalidad por ambas partes. ¿Qué es la ineficacia? La ineficacia es la falta de consecuencias jurídicas del contrato, debido a que se han establecido en él irregularidades, vicios del consentimiento, anormalidades, y debido a ello el contrato pierde toda su eficacia. Eso se llama un contrato que no va a dar efectos jurídicos, es ineficaz. Se da la invalidez del contrato por la ausencia de efectos provocados por esos mismos defectos intrínsecos en los elementos esenciales del negocio jurídico. Recordemos cuáles son los requisitos esenciales del negocio jurídico: la capacidad legal de los sujetos, la declaración de voluntad, que no existan vicios del consentimiento, que el objeto por el cual se celebró el contrato sea lícito y que no contenga ninguna prohibición de las establecidas para los contratos que se están celebrando. La ineficacia es una sanción del ordenamiento legal a todos aquellos contratos celebrados de manera ilícita o bien calificados como ilícitos. ¿Qué es algo ilícito? Algo contrario a la ley. ¿Qué provocaría un contrato ilícito? Pues definitivamente la nulidad de ese negocio celebrado, o bien la anulabilidad si fuera una nulidad relativa, o la rescisión del contrato. Cada uno de estos es lo que vamos a estudiar a continuación. ¿Qué es la nulidad? Es la forma más clara de ineficacia del contrato. A través de ella se le niega todo valor al pretendido contrato. Es la sanción más fuerte que puede imponerse al acuerdo de voluntades celebrado en un negocio jurídico. La acción de nulidad. Ya la acción es la actividad que se realiza alguna de las partes
para enervar los efectos propios del contrato, para evitar esa apariencia contractual. La acción de nulidad que puede plantearla la persona que está perjudicada con ese negocio jurídico es el vehículo procesal tendiente a lograr que el juez decrete la nulidad del contrato. ¿Cómo lo hace? A través de un debido proceso, se dicta una sentencia y cuando esa sentencia está firme, firme una sentencia quiere decir que no tiene ningún medio de impugnación pendiente, entonces puede ejercitarla cualquier persona para que se declare ese contrato nulo. A través de la acción de nulidad se pretende que el juez dicte una sentencia declarando, si fuera el caso de simulación, pues simulado por motivo de la simulación, del engaño, de la apariencia falsa realizada en un contrato. Y por lo tanto, carece de efectos legales. Los efectos son de que se declara inexistente ese negocio jurídico celebrado. Por ejemplo, en el caso de que se haya llevado a cabo una compraventa sin el consentimiento del verdadero dueño, sino que se suplantó la firma por otra persona y a través de un experto, un técnico experto, puede ser de los que trabajan en INASIF, a través de un expertaje dactiloscópico, establece que la firma que calza la escritura pública no fue puesta por la verdadera dueña, entonces a través de una sentencia judicial, un juicio ordinario de nulidad absoluta del negocio jurídico, se dicta una sentencia que declara nulo ese negocio. El efecto es que al quedar firme la sentencia, se ordena al Registro General de la Propiedad la cancelación de la inscripción registral donde está operado el traspaso de la propiedad para que al quedar anulado, al quedar cancelado, pues queda nuevamente el derecho de propiedad del que había sido perjudicado restablecido. Es a través de la vía judicial que se acciona para que se declare cuál es la verdadera realidad jurídica oculta que se tenía en ese negocio. Cuando ha existido una falsa apariencia, de manera, por ejemplo, que la simulación es absoluta, por existir vicios esenciales del negocio jurídico, se pretende que se declare que el acto aparente no existe. Se restablece el derecho de propiedad privada, como el ejemplo que les ponía, en el caso de que la sentencia, la acción judicial que se llevó a cabo en un juzgado de primera instancia civil, al declarar la nulidad absoluta, restablece el derecho del propietario. Y si es relativa, el caso de la anulabilidad, cuando se hace aparecer otro negocio diferente al realizado, pues tendrá que declararse la falsedad de esa apariencia o bien consentir su validez revalidando el contrato. ¿Se recuerdan que esto cuando lo vimos en clases anteriores estudiamos de que la nulidad relativa permite la convalidación de contrato realizado anteriormente? Porque la nulidad relativa, solo la puede plantear los contratantes. Y si es voluntad de los contratantes llegar a un acuerdo y revalidar el contrato anterior que tenía defecto, pues lo pueden hacer.
Por eso es que solo en el caso de la nulidad relativa está la opción por voluntad de los contratantes de revalidar el contrato. Solamente ellos tienen esa potestad, por supuesto, por el derecho a la libre voluntad de los contratantes. Solo a ellos compete la decisión de revalidar un contrato cuando se está alegando la nulidad relativa o bien la anulabilidad. Por eso tenemos que las clases de nulidad para declarar la ineficacia de un negocio jurídico, tenemos la nulidad absoluta, que también, o de pleno derecho, y la nulidad relativa, también conocida como anulabilidad. La nulidad absoluta o de pleno derecho, cuando existe defecto en la forma que hace ineficaz el negocio jurídico, impidiendo que se produzcan los efectos que le son propios, sin necesidad de una previa impugnación o declaración, es una nulidad ipso iure, de pleno derecho. ¿Qué quiere decir ahí? Que al declarar ineficaz el negocio jurídico, al declarar con lugar una sentencia que declare la nulidad absoluta del negocio jurídico, es inexistente el que se llevó a cabo y como consecuencia retrotrae la situación al estado real que había sido perjudicado. Si es un propietario, se le restablece totalmente en su derecho de propiedad privada porque ha sido declarado inexistente ese negocio. ¿Qué características tiene la nulidad absoluta? Que la persona interesada podrá pedir la intervención judicial. Es su derecho, su derecho a pedir la tutela judicial efectiva y con eso, si haya sido o no, si ha sido o no parte en el contrato, lo puede hacer. Si tiene un interés manifiesto, puede intervenir pidiendo la nulidad absoluta. Y aún el causante de la nulidad también puede pedirla. O bien de oficio el juez, cuando es manifiesta la nulidad, puede declararla. El contrato nulo no produce efecto alguno, pero ello, al ser declarado a través de una sentencia judicial, pues el negocio nulo vuelve las cosas a la situación que se tenía antes de su celebración, como si nunca se hubiera realizado, porque hay un restablecimiento total del derecho de la persona que fue afectada con ese contrato. La acción para hacer el planteamiento de la nulidad absoluta puede hacerse en cualquier tiempo, porque no prescribe ni caduca el derecho por el transcurso del tiempo. En el caso de la nulidad relativa, conocida también como anulabilidad, es la invalidez, pero de menor gravedad que la nulidad absoluta, y va dirigida a proteger a las partes que intervinieron en el contrato para que se restablezca el negocio de acuerdo a lo convenido por los contratantes. En el caso de la anulabilidad o nulidad relativa, es un tipo de ineficacia contractual que depende del ejercicio de la acción correspondiente por la persona legitimada para ello. Se produce solo cuando se ejercita la acción. Como hemos dicho, en derecho civil, todo es a petición de parte. En el caso de la nulidad relativa, el juez de oficio no puede declarar una nulidad relativa. Solo en absoluta sí puede intervenir de oficio el juez. En el caso de la nulidad relativa, solo es a petición de parte, conforme lo pedido.
conforme fue el planteamiento de la demanda, así el juez tiene que dictar su sentencia para que surta sus efectos legales. Surte efectos la anulación hasta que existe sentencia firme que lo declare de esa manera, hasta que se obtenga una sentencia que declare la anulación del negocio celebrado. El contrato ha sido válido hasta que la validez es amenazada por ser un negocio viciado desde su origen. Surte efectos ante la posibilidad de que se ejercite la acción de impugnación. O sea, que si una persona celebró un contrato que está siendo amenazado como nulidad relativa, porque existe un vicio dentro del contrato, mientras no se presente la acción, pues tiene total validez. Por ejemplo, si se hiciera un contrato de venta de ganado de engorde, o sea, para crianza, para reproducción, y en lugar de eso se vende ganado lechero nada más. Entonces, aquí se equivocaron a la hora del negocio jurídico, porque lo convenido era una cosa y el producto entregado fue totalmente diferente. En esos casos puede invocarse la nulidad relativa del negocio, porque sí se celebró el negocio, pero a la hora de la entrega de la mercancía, del producto, se está entregando algo diferente. En ese caso, si la acción no se presenta, si la impugnación no la presenta, pues surte sus efectos sin ningún problema. El artículo 1303 del Código Civil establece: el negocio jurídico es anulable por incapacidad relativa de las partes o de una de ellas, o bien por vicios del consentimiento. Características. Cuando hay un contrato en situación indecisa o transitoria, la validez depende de quien está legitimado y pide la anulación. El contrato es válido y eficaz mientras no se impugne. Mientras no se reclame la nulidad relativa a la anulabilidad, el contrato surte su totalidad de efectos. Produce todos sus efectos hasta que se declara su anulación judicialmente, hasta que ha sido la sentencia dictada, notificada y que declara la nulidad relativa del negocio jurídico. Hasta en ese momento va a surtir efectos. Mientras no se haga, no corre ningún tiempo, al igual que la nulidad absoluta, que retrotrae a la inexistencia del negocio desde su origen. En el caso de la nulidad relativa de la anulabilidad, hasta que se dicta la sentencia. El contrato anulable puede ser revalidado por confirmación. Esa es una de las principales características de la nulidad relativa. Si el acuerdo de las partes es ponerse de acuerdo y confirmar el contrato que se había llevado a cabo, pues lo pueden hacer las partes sin ningún problema. En el caso de la nulidad absoluta, eso no es posible, porque cuando existe un vicio del consentimiento de tal gravedad como para declarar la nulidad absoluta del negocio, ese no puede validar un contrato con un vicio. En cambio, en la relativa, sí, prevalece la voluntad de los contratantes. La anulabilidad tiene como límite en el tiempo para pedirse 2 años, contados desde el día en que se contrajo la obligación. O
salvo los casos en que la ley establece un tiempo distinto. Nulidad del contrato y nulidad del instrumento público. Hay diferencia entre los requisitos del contrato con los requisitos del instrumento público. El contrato son los regulados en el artículo 1251 del Código Civil. ¿Y cuáles son? Los mismos que hemos mencionado. La capacidad legal del sujeto que expresa su voluntad, declaración de voluntad totalmente libre, el consentimiento que no adolezca de vicio, objeto lícito y además que no exista incumplimiento de normas prohibitivas expresas. En los casos del instrumento público es totalmente diferente su regulación. Esta corresponde al Código de Notariado. Y un instrumento público declarado nulo es el que declara la ineptitud del documento notarial para causar las consecuencias jurídicas que en condiciones ordinarias está destinado a procurar. Por ello es la gran importancia de que esos 4 cursos de derecho notarial que ustedes van a recibir en los próximos años sean totalmente aprovechados, porque es una gran responsabilidad, al igual que la abogacía, que es una gran responsabilidad defender los derechos de nuestros clientes. También en el notariado es responsabilidad del notario la elaboración de esos instrumentos públicos en los cuales se hacen constar los contratos que plasman los negocios jurídicos celebrados entre las partes. ¿Por qué? Porque sus efectos, su eficacia, dependerá de que se haya elaborado correctamente un instrumento público. Porque en caso de que se incumpla algún requisito esencial, un requisito legal del instrumento, produce la nulidad de ese instrumento público y como consecuencia los efectos del contrato celebrado. Por ejemplo, en el caso de un testamento, la ley establece requisito que tiene que decir día y hora de la celebración del contrato y hora de finalización de la elaboración de este testamento. En el caso que un notario omita ese dato, provoca la nulidad del testamento. Imagínense las consecuencias de que una persona falleció, dejó su declaración de última voluntad en un testamento y que ese testamento es declarado nulo por no cumplir con los requisitos esenciales para su validez, pues se queda de manera intestada. Y al quedar intestado, pues ya no se está cumpliendo con la voluntad del testador. Y esa sería la gran responsabilidad del notario por no haber cumplido cuidadosamente con los requisitos legales. En la nulidad del instrumento público es cuando se vulneran las regulaciones o principios que informan la constitución del instrumento notarial, dependiendo qué clase de contrato se está llevando a cabo. Y la responsabilidad del notario en la elaboración de la escritura pública por quebrantamiento de normas podría causar al notario responsabilidad civil y hasta penal, si existe dolo, ¿verdad? Bueno, esos son los 2 primeros elementos de la ineficacia del contrato, la nulidad, que vimos nulidad absoluta, nulidad relativa. Ahora vemos otra sanción
del ordenamiento por contratos ilícitos que producen la ineficacia, como es la rescisión del contrato. La rescisión del contrato es otra forma de ineficacia de un contrato válidamente celebrado. En este caso, el contrato cumple a cabalidad todos los requisitos legales, pero es un contrato que está pendiente, total o parcialmente, de su cumplimiento. Y esta rescisión es originada de la decisión de uno de los contratantes, a quien la ley faculta expresamente por acuerdo en sus declaraciones plasmadas en el contrato, o bien que sea por declaración judicial. Un juez, a través de una sentencia, establece el motivo por el cual se está rescindiendo el contrato celebrado. O bien, el otro caso es la imposibilidad de ejecución por causa fortuita o motivos insuperables, no imputables al incumplimiento. O sea que cuando se lleva a cabo la rescisión de un contrato, es para que pierda su fuerza legal el contrato celebrado. Pero es un contrato válido, que ha cumplido todos los requisitos legales, pero que desean que sea rescindido, o sea, que sea dejado sin efecto su cumplimiento, ya sea de manera total o parcial. Y esto puede ser por acuerdo de voluntades de los contratantes, o bien a petición de uno de los contratantes, que se lo va a pedir ante un juez, exponiendo los motivos, las causas por los cuales está planteando la petición de rescisión del contrato. Por supuesto, el principio de la carga de la prueba, el plantear una acción judicial, implica aportar medios de prueba que demuestren cuál es la pretensión. ¿Qué elementos tiene la rescisión? La existencia de un contrato válido, sin defecto en su constitución, pero sobreviene una circunstancia que lleva a uno de los contratantes a solicitar que pierda su validez ese contrato válido. La existencia de un perjuicio económico o efecto lesivo, siempre que no haya otro remedio de reparación. Por ejemplo, en estos tiempos de la pandemia que hemos vivido a nivel mundial y aquí en Guatemala, se ha dado el caso, por ejemplo, de una persona que contrata un inmueble porque necesita que le sea estacionamiento de transporte, que comercia productos, transporta a nivel de toda Centroamérica, mercancía, productos, y por eso necesita del predio, y a eso se debe que llevó a cabo el contrato de arrendamiento. Pero por la pandemia, el negocio ya no pudo funcionar. Perdió el poder realizar, sus ganancias económicas se vieron perjudicadas, todo lo que se tenía planeado para comercializar ya no se pudo. Entonces, el propietario del negocio ya no puede pagar el arrendamiento, ya no tiene recursos económicos. Y había elaborado un contrato de arrendamiento de 3 años, un plazo de 3 años. Por ese motivo, puede pedir la rescisión del contrato. Y de esa manera, dejarlo sin efecto, pero tienen que resarcirse económicamente respecto al tiempo, los gastos que se causaron al inicio de la contratación. Pero justifican
que por el problema que se tiene, entonces sobrevino ese acontecimiento de salud que ha provocado tantos problemas económicos a muchas empresas, y por ese motivo se pide la rescisión. No se ha, pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial en los casos que establece este código. Que una de las partes o quien la ley faculte expresamente decida disolverlo, o que ambas partes acuerden la rescisión, que lo declare disuelto en sentencia judicial también por parte de un juez, o cualquier motivo que establece el Código Civil si su cumplimiento fue imposible por caso fortuito o causas ajenas a la voluntad del obligado. ¿Qué características tiene la rescisión para poder pedir la ineficacia o invalidez del contrato? Los contratos rescindidos no adolecen de defecto o vicio, porque fueron elaborados cumpliendo todos los requisitos legales, pero sus efectos sí pueden dañar el interés de alguno de los contratantes. El contrato es inicialmente eficaz hasta que no sea rescindido. La causa sobreviene de la celebración del contrato, como en el caso del arrendamiento que les decía, es un arrendamiento con un plazo de 3 años, pero anticipadamente necesitan pedir la rescisión del contrato. Pero si ya hubieran transcurrido los 3 años, no podría pedirse la rescisión, sino que ya está concluido el contrato, ¿verdad? Sería otra situación. Se fija el tiempo de 1 año a partir de la celebración del contrato. Para poder pedir la rescisión, el tiempo que establece la ley es de 1 año según el artículo 1585 del Código Civil. La acción para pedir la rescisión dura 1 año contados desde la fecha de la celebración del contrato. Y la última característica, que el contrato no se haya consumado, sino que esté pendiente de cumplimiento, de que concluya ese contrato o que esté en proceso desarrollándose el contrato. ¿Cuáles son las clases de rescisión? Tenemos la voluntaria, la judicial, la fortuita o forzosa. La voluntaria, como lo hemos dicho, es por la manifestación de voluntad de un solo contratante o bien ambos que se ponen de acuerdo para celebrar un nuevo contrato, dejando sin efecto el anterior, o bien enmendando defectos si el contrato inicial que se originó tiene algún inconveniente, o simplemente para darlo por finalizado. Eso va a ser la voluntad de los contratantes manifestada nuevamente en otro contrato, ya sea para modificarlo o para dejarlo ya sin ninguna validez y que ya no surta ningún efecto. En el caso judicial, ya es por una sentencia judicial que el juez, de acuerdo a un debido proceso y a las pruebas aportadas por los contratantes, que han esclarecido el motivo por el cual pide la rescisión del contrato, entonces esa sentencia, al surtir efectos, a quedar firme, va a establecer que ha existido una rescisión de un contrato. También como ejemplo les pongo aquí un contrato de compraventa. En el contrato de compraventa que se celebró se pidió un financiamiento bancario. Desafortunadamente ese financiamiento bancario no prosperó, ya no fue aprobado el préstamo
y por lo tanto no fue cancelado el pago del contrato de compraventa. Entonces el Código Civil lo establece como un motivo para pedir la rescisión. La rescisión fortuita o forzosa. Esta se da por la imposibilidad de su cumplimiento, por un caso fortuito o por causas ajenas a la voluntad del obligado. En el caso que yo les mencionaba de la pandemia en un contrato de arrendamiento, pues se podría invocar para pedir la rescisión. O bien imposibilidad de cumplimiento por causas ajenas a la voluntad del obligado, que desafortunadamente por motivo de la pandemia haya fallecido, ¿verdad? Entonces la ley establece que en esos casos fortuitos, fuerza mayor, puede pedirse la rescisión del contrato. Otro ejemplo es cuando el profesional ya no puede seguir prestando los servicios, que esté enfermo, que le haya dado, por ejemplo, una enfermedad como un derrame cerebral. Entonces ya él no puede, está imposibilitado y por lo tanto se pide la rescisión del contrato de servicios profesionales. ¿Qué efectos tiene la rescisión? Declarada, el contrato es ineficaz. Pierde la validez el contrato, ya que vuelven las cosas al estado en que se encontraban antes de celebrarse el contrato. Regresa al origen. Pero las partes tienen que restituirse lo que hubieran recibido. Si hubo un abono anticipado, un pago previo para la celebración del contrato compraventa, por ejemplo, se había dado un adelanto de 50,000 quetzales, pero de ahí el banco ya no da el préstamo, entonces eso hace inválido el contrato, entonces se tienen que restituir los bienes. El artículo 1583 del Código Civil regula: verificada o declarada la rescisión o resolución de un contrato, que lo vamos a ver en la próxima clase, vuelven las cosas al estado en que se hallaban antes de celebrarse. En consecuencia, las partes deben restituirse lo que respectivamente hubieran recibido. En el caso de los servicios prestados, deberán justipreciarse, ya sea para pagarlos o para devolver el valor de los no prestados, para que sean cuentas cabales, ¿verdad?, entre los contratantes y sea disuelto el vínculo contractual de la manera más justa posible. Y muchas gracias. Espero sus preguntas a continuación. Bueno, entonces estamos a la orden para ver qué dudas le surgió sobre lo que es la nulidad absoluta, la nulidad relativa, lo que es la rescisión. ¿Cuál es la diferencia entre las tres? Vamos a ver. La nulidad absoluta es porque el negocio no ha nacido a la vida jurídica porque tiene vicios que afectan en su totalidad el negocio, los cuales no pueden ser corregidos de ninguna manera. Por ejemplo, existió una simulación en la cual se suplantó al propietario de un inmueble. Eso no puede tener ninguna validez. Ese documento tiene un vicio que no puede ser restablecido definitivamente. Entonces, cuando existen vicios,
de tal magnitud que hacen que el negocio jurídico no surta ningún efecto, se declara inexistente, pero eso no se hace de oficio. ¿Por qué? En el caso de una compraventa de un inmueble o de una donación o de una cesión de derechos, se inscribe en el Registro General de la Propiedad. Ya se operó un traspaso en el Registro General de la Propiedad. Se suplantó al verdadero dueño. Entonces, ¿cómo puede dejarse sin efecto? Eso no se puede hacer de oficio. O sea, sí existió que se hizo una escritura falsa, en fin, pero eso no se hace de oficio. Tiene que llevarse a cabo en la vía ordinaria, eso lo van a ver ustedes en procesal civil, cuál es la vía ordinaria, un proceso de nulidad absoluta del negocio jurídico. Aquí, en este caso no prescribe el derecho de plantearlo. Incluso la persona, el propietario que tenía registrado el inmueble pudo haber fallecido y los herederos plantean la nulidad absoluta del negocio jurídico porque no se habían enterado de que se había hecho un traspaso inexistente con un procedimiento falso. Entonces lo pueden incluso llevar a cabo los herederos de la persona. La Corte de Constitucionalidad, en vista de que han existido muchísimos casos donde se viola el derecho de la propiedad privada, que es una garantía fundamental regulada en la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué hizo la Corte de Constitucionalidad? De ver que tan reiteradamente existían estas situaciones, ya sentó doctrina legal en el sentido que a través de la acción de amparo planteada ante un juez de primera instancia o bien por competencia podría ser directamente en una sala de apelaciones, solicitan amparo para que aplicando esta doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad se resuelva si en el caso de que la persona ya había fallecido cuando aparece que hizo el negocio jurídico, se declare con lugar el amparo y se ordene cancelar al Registro General de la Propiedad esa inscripción que se había operado en base a documentos falsos. Pero eso es en caso de que se tiene prueba de que esa escritura se hizo cuando el propietario ya había fallecido. En los otros casos donde se ha suplantado, en fin, eso ya se tramita en la vía ordinaria. Pues a través de un juicio ordinario donde la persona aporta las pruebas, las personas perjudicadas aportan las pruebas y entonces es un juez de primera instancia civil que dicta la sentencia declarando la nulidad absoluta del negocio jurídico, conforme el procedimiento procesal que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, cumpliendo esas etapas del juicio. Pero también surte el efecto si no hay apelación o bien la apelación confirma el fallo de primera instancia, entonces surte el efecto también de ordenar sea cancelada esa inscripción registral anómala, ¿verdad? Eso es en el caso de la nulidad absoluta. En el caso de la nulidad relativa es a petición de parte. Puede plantearla dentro del plazo de 2 años la persona que se considera perjudicada
porque el negocio jurídico que celebró no cumple a cabalidad con la declaración de voluntad que habían acordado las partes para el contrato. No es realmente lo que se había hablado, lo que se había convenido, lo que se había negociado y perjudica los intereses de una de las partes. Entonces se da lo que es la nulidad relativa, porque la persona no está de acuerdo en aceptar el negocio jurídico de otra manera. ¿Sí? Ahora bien, rescisión del contrato. Dejar sin efecto un negocio jurídico porque le afecta a una de las partes, no puede cumplir una de las partes con la continuación de ese contrato. Hay causas, hay motivos por los cuales una de las partes ya no está en condiciones de continuar con el contrato. Para eso se pide la rescisión del contrato. ¿Por qué? Porque nuestro Código Civil regula que una vez firmado un contrato por las partes, están obligadas al cumplimiento de ese negocio jurídico celebrado, de ese contrato que firmaron las partes para que surta sus efectos. Entonces, ambas partes están obligadas a respetar lo que quedó plasmado en el contrato, es de cumplimiento obligatorio para las dos partes. Por eso les menciono el principio pacta sunt servanda, que establece cumplimiento obligatorio de lo plasmado en los contratos. Si una de las partes no puede hablar con el otro contratante y de manera conciliatoria decidir si se hizo en una escritura pública a través de otra escritura pública para dejar sin efecto el contrato. Pueden hacerlo de manera voluntaria sin necesidad de acudir a un juzgado, pero hacen otra escritura para dejar sin efecto la anterior. Esa es una rescisión, ¿sí? La otra clase de rescisión que mencionaba es la rescisión judicial, porque ahí hay litigio, hay inconformidad de una de las partes, no llegan a un acuerdo, entonces necesariamente tienen que irse por la vía judicial y en base a las pruebas aportadas se dictará una sentencia que declarará congruente la demanda o no, ¿verdad? Y la fortuita o fuerza mayor, porque existe un terremoto, un siniestro, un acontecimiento de la naturaleza inesperado, como es una enfermedad, como es el fallecimiento de una persona. Entonces, ahí se puede quedar sin efecto un contrato. Bueno, doy la palabra. ¿Quién habló primero? Pidió la palabra Francisca Roselinda. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Me parece que Marco había levantado la mano antes. Bueno. Entonces, Marco. A ver, Marco. Gracias, buenas noches, licenciada. Primero, gracias, Francis. La señorita Francisca le cede la palabra. Muy bien. Yo vi que ella fue licenciada, pero si me da la oportunidad, pues le comento para no entrar mucho en dilema. Buenas noches. Fíjese que causa mucho un poco duda o cómo se manejan las rescisiones. Por ejemplo, me he topado con muchas personas que tienen problemas con sus contratos de teléfono, tanto con Claro o contigo, que llega el día del vencimiento de los contratos, que regularmente son de 18 meses o un año y medio, pero por fuerza las empresas quieren que siga la persona pues manteniendo el contrato, ¿verdad? Y alguien plantea y dice, no, ya no quiero, pero entonces no se cierra en sí en ese momento el contrato, pero la empresa sigue cobrando mensualmente, aunque ya no se tenga el teléfono. Encima de esto, pues me encontré con una señora que, por ejemplo, en mi nombre, ¿verdad? Rosales, y a ella le habían puesto González, por ponerle el ejemplo.
Entonces su contrato, ella estuvo pagando puntualmente hasta el día del vencimiento de su contrato. Con otro apellido. Con otro apellido, ¿verdad? Nunca lo quiso corregir. Pues ni ella ni ellos se dieron cuenta hasta el día que empezaron a pedir, por lo mismo que ellos no cierran los contratos y quieren seguir cobrando, ¿verdad? Las mensualidades de teléfono. Esa es la política de ese negocio, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces luego pues nos dimos cuenta que estaba sobre González. Entonces le dice, mire, además de todo, pues no soy yo, le dice la señora, ¿verdad? Esto es, por ejemplo, el ejemplo nada más, no recuerdo realmente el apellido de la señora. Pero, ¿qué hacer en esos casos cuando las empresas estas no quieren cerrar el contrato y siguen generándole y después le dejan a todas las personas? Porque, como le vuelvo a decir, me he encontrado con varias personas que tienen deudas de líneas telefónicas, ¿verdad? Muy bien. Bueno, en primer lugar, cuando es un negocio así con una empresa comercial, esto pertenece al derecho mercantil, ¿verdad? El derecho mercantil es antiformalista, es menos formalista que en el ámbito civil propiamente. Pero en mi opinión, ¿qué se puede hacer? En primer lugar, por escrito. Hay que presentar por escrito de que quiere rescindir o ya no quiere continuar con el contrato, ¿verdad? Porque ya no conviene a sus intereses y definitivamente no va a seguir contratando esos servicios. Porque en derecho civil y también en derecho mercantil es muy importante tener la prueba, porque a nadie pueden obligar a permanecer con un servicio que ya no lo desea. Lo que también lo hacen los de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Que no quieren cerrar las tarjetas de crédito, no quieren dejar ir al cliente, porque eso les genera dinero, no quieren que disminuyan los clientes en el negocio, ¿verdad? Pero a nadie pueden obligar. Ellos insisten, presionan y todo, es parte de la política de la empresa eso, pero no. Entonces, presenten por escrito. Y en todo caso, digamos que no le quieran poner el sello recibido de la solicitud de la rescisión del contrato, entonces, con un notario. Los notarios levantan un acta notarial haciendo ver que se está entregando una nota a esa empresa para cancelar la deuda y que se niegan a recibir la nota. Entonces el notario, por la fe pública notarial que tiene, puede hacer constar qué día y a qué hora se está entregando la nota para pedir que sea cancelado ese contrato. Ahora bien, lo que sí van a hacer las empresas es cobrar gastos administrativos. Eso siempre lo hacen, tanto los de las tarjetas de crédito como la telefonía, ¿verdad? Regularmente, en el caso de las empresas de telefonía, ellos hoy se vence, por ejemplo, el último mes del contrato y encima cobran casi un mes similar a lo que se cobraba por la prestación del servicio, ¿verdad? Sí. Piden digamos, ellos le llaman gastos administrativos a eso, ¿verdad? Y cobran más. Sí. Pero si conviene, mejor paga ese mes y da por concluido el contrato. Y en el caso de que no tenían finiquito, también tienen que quedar con documento de que, con una prueba de que ya ese contrato quedó finalizado y que ya pagó los gastos administrativos, piden recibo de lo que están pagando, la constancia de que se canceló ese contrato, en fin. De todo hay que tener prueba. Y en el caso del error del apellido, básicamente no tiene una responsabilidad. En el caso del error del apellido, la Corte de Constitucionalidad ya dictó un fallo, en el sentido de que cuando existen errores, por ejemplo, del nombre, lo escribieron mal,
pero sí está identificado el DPI de la persona y en el contrato está la firma de la persona, eso es prueba de que sí lo hizo ella ese contrato. Muy bien, licenciado. ¿Y Gracias. cuál es la verdad? ¿Qué es lo que buscan los fallos judiciales? La verdad de la situación, ¿verdad? Una persona no puede ocultar su responsabilidad diciendo, mire, mi apellido Gómez lo escribieron con ese y ese así no se escribe mi apellido. Entonces, por eso yo no le pago. Eso no se acepta. Errores mecanográficos, errores de escritura, si se demuestra que sí es la persona, tiene que cumplir con sus responsabilidades contractuales. Muy bien. No pierde eficacia el contrato por errores así. Ok. ¿Verdad? Gracias, licenciado. Hay otros medios de prueba para demostrar realmente cuál es la verdad. Sí, Francisca, le escucho su pregunta. Gracias, licenciada. Bueno, a mí solo se me ocurría que una forma de rescindir un contrato puede ser el fallecimiento de una persona o la Sí, incapacidad, por pero hay medio de ejemplo. prueba. Está la defunción. Entonces, pueden los herederos presentar la nota con la defunción, lo que es, no van a continuar con ese contrato porque falleció la persona que tenía ese servicio. O como una deuda, licenciada, pudiera ser también. ¿Cómo así como una deuda? Como, por ejemplo, si X persona tiene una deuda bancaria, por ejemplo, y esta fallece, podría rescindirse un contrato así, o sea, diciendo que esta persona ya no puede continuar con la deuda si el heredero, por ejemplo, no tiene la capacidad para pagar esa deuda. ¿Qué dice nuestro Código Civil en el libro 3 del Código Civil? La transmisión de la herencia incluye también las obligaciones. Pero recuerdo, licenciada, que es hasta donde tenga capacidad el heredero. Por supuesto, si hay bienes. Si hay bienes, incluso el acreedor puede plantear el intestado como acreedor. Si los herederos se niegan a pagar, ay no, mejor yo no pago, yo no puedo pagar, yo no tengo dinero, pero deja bienes el causante, entonces el acreedor puede promover la radicación del proceso intestado. Lo establece nuestro Código Civil. Y entonces con los bienes dejados por el causante, él cobra su deuda. Ok, pero en caso de que esta persona no tenga bienes y que el heredero no tenga, si no hay bienes, entonces, óigame, si no hay bienes, sí sería una deuda incobrable. ¿Para qué va a plantear una acción de acreedor para promover el intestado si no tiene bienes? ¿Para qué va a gastar en abogado y plantear una demanda y es incobrable los bienes, ¿verdad? No hay bienes a favor del fallecido. No lo va a hacer el acreedor porque no hay, ¿verdad? Sí tenía la duda de si esta figura cabría, pero entonces ya veo que no. Pero sí tenía la duda, gracias, licenciada. Para servirle. ¿Quién más me está preguntando? Perdón. Levantaron una mano, pero no vi. Pablo Contreras, licenciada. Bueno, Pablo, a ver, lo escucho. No tenga pena en preguntar. A mí me encanta que me hayan puesto atención en la presentación y que los motive, porque así es como se aprende realmente, ¿verdad? Claro. A ver, Pablo, dígame. Nada más mencionar con lo que comentaba la compañera, es que no se vuelven deudas incobrables al heredero. De igual forma, el banco no es como que vaya a perder esa deuda porque existen seguros sobre saldos. Entonces el banco, correcto. Esa es otra figura. Si existen seguros, por supuesto, para eso es el seguro de vida, que se ha pagado mensualmente, ¿verdad? No es específicamente sobre vida, sino que hay una póliza sobre saldos que le paga al banco las deudas que deja. Perdón, lo dije mal entonces.
Se llama seguro sobre saldos. Vale. Muy Solo bien, eso. pero esa es una garantía que tiene el banco para no perder el dinero que ha dado en préstamo, ¿verdad? Pero por supuesto, esa póliza es pagada por la misma persona que hizo el préstamo. Eso no se lo carga el banco. Es la persona que prestó el dinero quien va a pagar esa póliza. ¿Sí? Va Entonces, incluido, licenciada, en las cuotas. Sí, pues, sí, seguramente. Ahí está incluido gastos administrativos, las pólizas y en fin, todo, ¿verdad? Los intereses, en fin, todo lo que requiere un contrato de mutuo. Hay garantías, ¿verdad? Pero eso pues antes no lo hacían los bancos, pero seguramente su negocio fue requiriendo las pólizas, ¿verdad? Pólizas de seguro. Ujú. Gracias, Pablo. Le agradezco mucho. Y a ver quién más quiere comentar algo. ¿No? El próximo día voy a continuar con este tema porque me hace falta explicarles lo que es la resolución de un contrato y lo que es la revocación, que vamos por la mitad de este tema, también causan la ineficacia del negocio jurídico, esas otras dos instituciones que tiene contemplado nuestro Código Civil. Y ya no hay más preguntas, les agradezco su atención y que tengan un buen descanso el día de mañana y el fin de semana. Yo les pondré sus videos para que el que quiera volver a escucharlo, pues lo puede volver a escuchar. Gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, Gracias, licenciada. Feliz fin de semana. Noche. Gracias por la Hay clase. mucha Gracias, licenciada. Feliz Licenciada, noche. perdone. todas las cosas, sí. Licenciada. Bendiciones. Cuídense Gracias. mucho. Carol Dominga, vamos a ver quién está Feliz noche, mandando. Liz. Liz, Feliz perdone. noche. Sí, Lic- Ana.